Ecos del Magisterio presenta el editorial. Hola, un saludo muy especial y fraternal para todos los compañeros y compañeras que se conectan a nuestro programa institucional Ecos del Magisterio. En el editorial del día de hoy vamos a socializar el capítulo 1 del acta final de acuerdo colectivo de la Mesa Sectorial de Educación que se firmó el pasado 1 de julio del 2025. Hoy analizaremos el capítulo de Política Pública Educativa Territorial que se encuentra desagregado en 7 ejes temáticos. El primer eje temático hace relación a la política pública educativa y al movimiento pedagógico. Para eso se acordó que se revisará el Sistema General de Participaciones con propuesta de modificación del artículo 356 de la Constitución y la Ley 715 para garantizar financiación suficiente, progresiva y equitativa. Y en tal sentido se accionará así: mesas territoriales de reflexión para la construcción del Plan Nacional Decenal de Educación, priorización de recursos del Presupuesto General de la Nación para la ampliación de cobertura en los 3 grados del preescolar, continuidad a los análisis de las plantas de docentes para determinar con la Secretaría de Educación certificada la necesidad de cargos que se requieran, acciones necesarias para que se convoquen los concursos públicos de ingreso a la carrera docente con la periodicidad establecida en la Ley 909 del 2004. También disponer recursos suficientes para continuar la universalización del PAE, dando seguimiento del programa en el marco de la Resolución 335 del 2021 con todos sus anexos técnicos. Dentro del programa de ambientes escolares, el MEN avanzará de manera progresiva en la adecuación y construcción de comedores y cocinas con su respectiva dotación en las instituciones educativas oficiales. Se instalará una mesa técnica para determinar un plan con acciones concretas y un cronograma detallado que permita garantizar al Estado la administración directa de la educación pública en los niveles de preescolar, básica y media, en donde no exista la insuficiencia. Estas mesas deberán darse su instalación y seguimiento en julio del 2025, teniendo un primer informe o reporte de avance en octubre del 2025. Hay una presentación de la propuesta técnica en octubre del 2025 y estaría para discusión legislativa en el primer semestre del 2026. El segundo eje temático hace referencia a los derechos laborales y prestacionales y fue anunciado como carrera docente, condiciones laborales y jurídicas del magisterio. Y se plantea que en el primer semestre de cada año las gestiones para obtener los recursos presupuestales para planificar, estructurar y convocar anualmente el concurso de méritos para ascenso y reubicación salarial al escalafón 1278. A partir de esa disponibilidad de recursos, se adelantarán las acciones técnicas, administrativas y contractuales para llevarlos a cabo. Estas mesas bilaterales iniciarían en agosto del 2025. También se pretende fortalecer el reconocimiento y estímulo a docentes y directivos docentes que laboran en territorios rurales y urbanos afectados por violencia, inseguridad, conflicto armado, alteraciones del orden público, vulnerabilidad, contaminación ambiental, así como condiciones de difícil acceso. Hay un espacio hasta noviembre del 2025 para que se generen estos estímulos a docentes y directivos docentes. Bueno, también se acordó el seguimiento y el acompañamiento a las entidades territoriales certificadas y a la verificación del cumplimiento de la circular 013 del 21 de marzo del 2025 para el reporte de las vacancias definitivas y la convocatoria de las audiencias públicas para su provisión oportuna, esto en un tiempo inmediato. Se generará también la creación de la mesa técnica con el fin de estudiar la viabilidad de unificar las listas elegibles en los concursos docentes de mérito. Esto al 1 de agosto del 2025, entre el 1 de julio y el 1 de agosto del 2025.
También la creación de una mesa técnica con el Departamento Administrativo de la Función Pública y las organizaciones sindicales para revisar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de actualizar la asignación básica de los docentes provisionales conforme a su formación profesional. El MEN instalará con las entidades territoriales certificadas mesas técnicas para garantizar la estabilidad laboral de docentes, directivos docentes y tutores del programa PTA FI 3.0 por vinculación provisional y que se les ha reconocido en retén social de acuerdo con la jurisprudencia. El MEN propiciará espacios de diálogo con los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y demás actores pertinentes para buscar el respeto y la garantía del derecho a la libre asociación sindical, respetando la autonomía y la identidad cultural de los pueblos y comunidades étnicas. Esto entre el 1 de julio y el 1 de octubre del 2025. Se espera modificar el decreto 915 del 2016 en lo concerniente a los criterios técnicos de la prueba de ingreso, incorporando en la prueba eliminatoria las variables de experiencia y contexto en los territorios, así como lo relacionado con el ingreso y vinculación de la actualización de la carrera docente. La bonificación pedagógica a los docentes oficiales de colegios no adscritos a entidades territoriales certificadas, previa revisión jurídica, técnica y fiscal, conjunta con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Esta actividad, este acuerdo para desarrollarse entre el 1 de julio y el 1 de noviembre del 2025. El eje número 3 se referencia como salud y prestaciones sociales del magisterio. Aquí se acordó una propuesta entre FECODE y FOMAC para ajustar el tiempo del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales conforme a lo estipulado en el decreto 942 del 2022. El MEN también se acuerda a emitir comunicados a las 97 entidades territoriales certificadas con el fin de que reporten a la fiduprevisora durante los primeros 15 días del mes de enero los intereses a las cesantías para que la fiduprevisora o quien haga sus veces realice el pago oportuno a más tardar el 31 de enero de cada año. Se acuerda también la instalación de una mesa técnica con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y FECODE para revisar y ajustar la propuesta de modificación del decreto 1655 del 2015 efectuada por el Ministerio de Educación con la garantía de que esto fortalecerá el seguimiento y la supervisión a la fiduprevisora o a quien haga sus veces en el proceso de implementación en completitud del sistema de seguridad y salud en el trabajo para el magisterio. Esto debe hacerse entre el 1 de julio y el 1 de septiembre. También se instalará una mesa técnica con el objeto de estudiar la viabilidad jurídica y presupuestal del reconocimiento y pago de la prima de mitad de año equivalente a una mesada pensional establecida en el literal B, numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Y esto se trabajará entre los meses de julio y agosto. Bueno, el cuarto eje temático es el de bienestar social, bienestar docente. Acá se acordó que el MEN coordinará con el Ministerio de Vivienda, con las cooperativas de maestros, con las cajas de compensación, el Banco Agrario y otros actores relacionados en el convenio de la Alianza Estratégica 01 de 2024 entre Fiduprevisora S.A. y el Fondo Nacional del Ahorro para determinar las rutas que permitan al magisterio colombiano acceder a una vivienda digna. Esto entre el 1 de julio y el 1 de septiembre del 2025. También el MEN promoverá un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que permita la atención adecuada y suficiente de los hijos e hijas de docentes que estén adscritos a primera infancia. A esto no se le delimitó ningún tiempo. El MEN promoverá un acto administrativo y orientado a los entes territoriales sobre la obligación de la aplicabilidad
efectiva en los establecimientos educativos de la Ley 2306 de 2023 para garantizar los derechos a la maternidad en cuanto a los ambientes y tiempos de lactancia materna dentro de la jornada laboral presencial de manera concertada con la madre lactante. Este espacio o esta mesa técnica deberá estar instalada entre el 1 de julio y el 1 de agosto del 2025. En el quinto eje, derechos humanos, políticos y sindicales, se acordó que el MEN y las organizaciones sindicales elaborarán los protocolos escolares y laborales y emitirá un acto administrativo que contemple la prevención, erradicación y sanción de violencias basadas en género, implementando rutas seguras para la protección de las comunidades educativas. También se acordó que el MEN expedirá un acto administrativo para promover, en el marco de las políticas públicas, a la escuela como territorio de paz, con enfoque diferencial, territorial, de género y étnico, así como la educación para la construcción de la memoria y justicia restaurativa, la protección del ambiente, la transición energética justa, la cultura de la no violencia, la convivencia ciudadana, los derechos humanos y la participación democrática. Esto en los siguientes 6 meses, es decir, entre el 1 de julio y el 1 de enero del 2026. La realización de una campaña permanente asociada al respeto de la organización sindical en contra de la estigmatización y con perspectiva de género, y se desarrollará en el segundo semestre del 2025. El Ministerio de Educación también emitirá comunicaciones a las 97 entidades territoriales certificadas para reiterar la obligación de respetar los derechos de la asociación sindical a nivel institucional, municipal, distrital, departamental y nacional, y en ellas, en esta comunicación, las consecuencias de que se incumplan estos requerimientos. Esto entre el 1 y el 15 de julio, es decir, en 2 semanas ya el Ministerio deberá emitir esa comunicación. Se acordó también la expedición de un decreto para fortalecer los mecanismos de respeto y garantías sindicales en el sector de la educación, a realizar el seguimiento a su cumplimiento, a tomar todas las medidas administrativas a las que haya lugar, incluyendo la remisión de los órganos de control para que lo de su competencia en caso de evidenciar la vulneración de los derechos a la asociación, la representación y la actividad sindical. Esto desde el 1 de julio hasta el 1 de diciembre del 2025 tendrá el espacio del Ministerio para expedir ese decreto. Bueno, en el sexto eje, que hace referencia a los directivos docentes, se acordó: el MEN y FECODE concertarán un plan de capacitación dirigido a docentes directivos, rectores, coordinadores, directores rurales, a los supervisores, a los directores de núcleo, integrantes de los consejos directivos en articulación con las ETC, y esta capacitación estará enfocada en el manejo de los fondos de servicios educativos, en los componentes financiero, jurídico y contractual, para garantizar la ejecución pertinente, objetiva de los recursos de las instituciones educativas del país. Esto deberá hacerse entre el 1 de julio y el 1 de octubre del 2025. Y se espera entonces que este plan se implemente durante los años lectivos 2026 y 2027. El MEN se compromete o acuerda emitir un acto administrativo orientador para que las entidades territoriales certificadas regulen el manejo de los inventarios en lo referente al aseguramiento, procedimiento por pérdidas o hurto, actualización de los inventarios, reintegro y cargo de bienes a docentes, directivos docentes y administrativos. Y esto se hará, por supuesto, concertado con la Federación Colombiana de Educadores. Esta mesa o este trabajo tiene como fecha para desarrollarse 1 de julio y entre el 1 de julio y el 1 de noviembre del 2025. También se acuerda que se definan los lineamientos técnicos que deban cumplir las entidades territoriales certificadas con el fin de garantizar la continuidad de los cargos de directivos docentes
previstos, esto ahora en el segundo semestre del 2025. Se acuerda analizar y unificar los criterios de liquidación y certificación de la nómina de los directivos docentes que las entidades territoriales aplican de conformidad con la normatividad vigente, y el MEN remitirá una directiva con las orientaciones y lineamientos necesarios para que las ETC efectúen una correcta liquidación y certificación de la nómina de los directivos docentes. Esto entre el 1 de julio y octubre del 2025. Se acuerda una mesa técnica del MEN con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y FECODI para analizar y estudiar la viabilidad técnica, jurídica, presupuestal de las modificaciones a las normas que tienden al aumento de los sobresueldos propios del cargo de directivo docente. Esta es una excelente noticia para los directivos docentes. Tarea que se hará en este semestre, entre el 1 de julio y el 1 de diciembre del 2025. En el eje número 7 están los etnoeducadores. Muy importante estos logros que se consiguieron acá, estos acuerdos para los etnoeducadores. Se emitirá una directiva sobre la administración de las plantas de cargo y de personal docente y directivo docente en los establecimientos educativos estatales que prestan sus servicios a comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, así como a los ubicados en los territorios colectivos de acuerdo a la sentencia C-666 del 2016 de la Corte Constitucional, que hace referencia a la inaplicabilidad del inciso primero, artículo 2 del decreto ley 1278 del 2002, y esto estará dirigido a las entidades territoriales certificadas de educación. También se acuerda la emisión de un acto administrativo que oriente a las entidades territoriales certificadas para que incorporen el enfoque intercultural orientado a promover el respeto, la comprensión y la valoración de la diversidad étnica, cultural y lingüística en Colombia. Se acuerda que el MEN destinará recursos que permitan el diseño y la implementación de un programa de formación continua dirigido a los educadores oficiales que incluyan el enfoque de pedagogías diferenciales, estableciendo mecanismos que promuevan la participación de educadores de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esto es de inmediato. Y se acuerda la creación de 2 espacios en el Comité Técnico Nacional del Fondo para comunidades negras, afros, palenqueras y raizales que se generen para que se generen mejores estrategias del acceso y beneficios a nivel regional a quienes pueden tener acceso a este fondo. Bueno, esto será en los próximos 6 meses. También el fortalecimiento de la estrategia de la asistencia técnica de los proyectos educativos institucionales o comunitarios, o como se le denomine en la comunidad diferencial en donde esté prestando el servicio en el pueblo, de manera que con las ETC y los pueblos y comunidades étnicas del país se puedan fortalecer estas estrategias técnicas. El MEN acuerda y se compromete a promover la incorporación de un enfoque diferencial en los encuentros folclóricos y culturales y demás actividades de bienestar docente. Asimismo, se continuará fomentando una participación amplia, incluyente y diversa en todas las fases de los juegos del magisterio, sean municipales, fase departamental, sean fases zonales o nacionales. Todo esto en los próximos 6 meses. Se compromete o se acuerda el cumplimiento del protocolo aplicable a los docentes y directivos en condición de amenaza o desplazamiento contenido en el decreto 1782 del 2013 o el que haga sus veces. Bueno, este es una situación que sí aqueja mucho a los maestros, a las maestras, a los directivos docentes o a quienes han sufrido o hemos sufrido amenazas, porque son muchas las organizaciones que intervienen para dictaminar si un maestro está o no amenazado y de repente alguna de esas organizaciones del Estado pues no hace su trabajo como debe ser, y muchos maestros que se encuentran con ese estatus no se les hace los reconocimientos respectivos. Se acuerda el cumplimiento del protocolo aplicable a los docentes y directivos en condición de amenaza o desplazamiento contenidos en el 1782
del 2013 o el que haga sus veces. Un tiquete aéreo en el trayecto de ida y regreso al mes, previa solicitud de la organización sindical, para que el representante de FEDETCO pueda participar en la mesa de trabajo y seguimientos que se deriven del cumplimiento del presente acuerdo. Bueno, esto más que todo porque estas personas, los compañeros y compañeras que hacen parte de esta federación, pues son compañeros que se están alejados en espacios, en selvas, en bosques, a donde solamente pueden llegar en avión o pueden llegar en chalupa y necesitan de verdad que sí todo el apoyo para el transporte, porque una ida y venida les puede representar 3 millones de pesos como mínimo. Bueno, esto todos los próximos 6 meses en lo que hace referencia al tema del eje de los etnoeducadores. Y el eje número 8 con el que cierra este capítulo hace referencia al programa Todos Aprender FI 3.0. Recuerdo que estuve en PTA cuando era 2.0. Ya le agregaron FI y ya le agregaron 3.0. Ha aumentado, ha crecido, ha avanzado, ha evolucionado este programa. Y aquí se acuerda que el MEN establecerá alineamientos para la vinculación de los docentes, tutores del PTA FI 3.0, asegurando coherencia y claridad en el proceso. De igual forma, el MEN realizará el seguimiento al cumplimiento de la circular 045 del 2024 en los próximos 6 meses. Se acuerda la propuesta para que la experiencia de tutores del PTA-FI sea considerada como una experiencia significativa del docente en los concursos de ingreso a la carrera docente. La anterior propuesta también será presentada a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al DAF para revisar la viabilidad. Qué bueno porque hay maestros o compañeros o tutores de PTA que no hacen parte, que hacen parte de una planta provisional y que han hecho ejercicios muy importantes en las instituciones educativas, y qué bueno que esto se les pueda reconocer como un agregado, como un plus para que le haga puntaje al concurso de ingreso a la carrera docente. Muy bien. Finalmente, aquí en este eje de programas Todos Aprender se acuerda la instalación de una mesa técnica pedagógica nacional tripartita entre los equipos de calidad de las Secretarías de Educación de la CTC, con el MEN y con FECODE, para construir e impulsar orientaciones pedagógicas que respondan a los planes de formación integral en las microrregiones propias del PTA 3.0. Bueno, compañeros y compañeras, este era el ejercicio que queríamos hacer hoy. Vamos a ver si en las próximas emisiones o en algún audiovisual aparte podemos seguir socializando los otros 2 capítulos de esta acta de acuerdo que se firmó el pasado 1 de julio, y nos quedaría pendiente hablar del capítulo 2, que es la educación superior, que contenía 95 peticiones, y del capítulo 3, que hace referencia a nuestros compañeros del personal administrativo de la educación y que tiene 7 peticiones clasificadas en 5 ejes. Recordemos que en esta mesa de negociación estuvieron el MEN, FECODE, ASFU, Sintra, Unicol, Sintrenal, USDIDEA, Sindodic, FEDETCO, FENDIDOC y UTRADEC. Fueron las organizaciones sindicales que hicieron parte de esta mesa sectorial en esta negociación del 2025.